Hola a todos, mi nombre es Álvaro Alcarazo Ramos y el día de hoy voy a resolver un ejercicio de dinámica de un sistema de partículas. Y bueno, el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Nos dice, un jugador de hockey sobre hielo de 80 kilogramos se encuentra de pie sobre una pista de hielo, donde el rozamiento es casi nulo. En cierto instante lanza horizontalmente un disco de hockey de 100 gramos con una velocidad de 25 metros por segundo y nos pide calcular la dirección y la velocidad con la que empezará a moverse el jugador. Bueno, para ello hemos realizado aquí una representación gráfica del problema y vamos a decir que esta representación va a ser antes del movimiento. Antes del movimiento y le vamos a llamar el momento inicial. P sub 0 será el momento inicial. Y aquí vamos a decir que esta representación va a ser después del movimiento. Bueno, antes del movimiento diremos que la velocidad de la persona es 0, ¿no? Porque está en reposo. Y al igual que la velocidad del disco, también será 0. Y ahora, después del movimiento, tenemos que la velocidad del disco ya nos lo da el problema. Nos dice que la persona lanza horizontalmente un disco de hockey de 100 gramos con una velocidad de 25 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad que toma el disco, ya una vez en movimiento, va a ser igual a 25 metros por segundo. Y bueno, lo que nos pide calcular el problema es la velocidad con la que empezará a moverse el jugador, o sea, la persona, ¿no? Esto representa a la velocidad de la persona después del movimiento. Entonces aquí nos conocemos. Ahora lo que tenemos como datos es la masa del jugador y también la masa del disco. Nos dice que el jugador de hockey sobre hielo tiene una masa de 80 kilogramos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí la masa de la persona o del jugador va a ser igual a 80 kilogramos. 80 kilogramos. Y la masa del disco va a ser igual, nos dice que es igual a 100 gramos. Por aquí colocamos la masa, va a ser igual a 100 gramos, que pasándola a kilogramos va a ser igual a 0,1 kilogramo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar en este caso, colocaremos aquí aplicando el principio de conservación del movimiento. Aplicando el principio de conservación del movimiento. Y bueno, aplicando este principio, tendríamos que el momento inicial va a ser igual, aquí colocamos un momento final. El momento inicial se da antes del movimiento y el momento final va a ser igual a después de haberse realizado el movimiento. Tendríamos aquí que el momento inicial por principio de conservación del movimiento va a ser igual al momento final.
Y bueno, esto ya sabemos cómo se calcula. Aquí va a ser igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona, en este caso en el momento inicial, más tendríamos la masa del disco por la velocidad del disco, pero la velocidad del disco en el momento inicial, y esto va a ser igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona, pero en este caso cuando ya se ha efectuado el movimiento, más la masa del disco por la velocidad del disco, pero cuando ya está en movimiento, ¿no? Ahora lo que nos queda es reemplazar los datos que ya los tenemos y vamos a calcular lo que nos está pidiendo el problema, que es la velocidad de la persona cuando ya está en movimiento. Bueno, tenemos por acá la masa de la persona en el momento inicial va a ser la misma, que es 80 kilogramos. La masa de la persona va a ser igual a 80 kilogramos. Por la velocidad de la persona en el momento inicial es 0, más la masa del disco, que será igual a 0,1 kilogramos. Colocamos 0,1 por la velocidad del disco, sería 0 en el momento inicial, y esto va a ser igual a la masa de la persona. La masa de la persona, que sabemos que es 80 kilogramos, por la velocidad de la persona, en este caso es lo que nos está pidiendo calcular el problema, cuando ya está en movimiento, la velocidad de la persona, más la masa del disco, sabemos que es igual a 0,1 kilogramos, por la velocidad del disco cuando ya está en movimiento, es 25 metros por segundo. Y ahora aquí todo esto se haría 0, va a ser igual a 80, que multiplica la velocidad de la persona cuando ya está en movimiento, más 0,1 por 25 va a ser igual a 2,5. Ahora vamos a despejar la velocidad de la persona cuando ya está en movimiento. La despejamos, tenemos la velocidad de la persona cuando ya está en movimiento, y nos quedaría negativo 2,5 sobre 80. Y bueno, haciendo este cálculo obtenemos un resultado de la velocidad de la persona cuando ya está en movimiento, va a ser igual a menos 0,03125. Como es velocidad, sus unidades serán en metros por segundo. Y bueno, ahora esta sería nuestra respuesta, pero todavía podemos expresarla como notación científica, ¿no? Vamos a expresarla de esta manera. La velocidad de la persona cuando esté en movimiento va a ser igual a menos 3125 por 10 elevado a la menos 5 metros por segundo. Bueno, así sería expresándola en una notación científica. Y esta vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Ya que nos está pidiendo calcular la dirección y nos falta calcular la dirección en este caso. Ahora tenemos que el movimiento de la persona, su dirección, ¿cuál va a ser? Pues su dirección será de manera horizontal, ¿no? Ya que por eso nos sale que es negativo. Negativo porque la velocidad de la persona va en sentido opuesto al movimiento del disco. El movimiento del disco, bueno, digamos que tenemos aquí un plano. En
este punto se efectúa el movimiento, el disco viene hacia acá, en el eje X, ¿no? Positivo, de manera horizontal, y la persona se va a mover en sentido opuesto, ¿no? A la al movimiento del disco, ya que por ello, en este caso, su velocidad es negativa, ya que viene de manera horizontal aquí al eje X, pero negativo, ¿no? Y bueno, diremos que su dirección va a ser, aquí la vamos a colocar, por aquí una D, diremos que su dirección ¿cuál va a ser su dirección? Bueno, su dirección será de manera horizontal. Bueno, esta ha sido la solución del problema. Espero que el desarrollo se haya podido entender. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.